Muy, pero muy buenas. Estoy feliz de traerte hoy una entrevista más aquí en Movimiento Inteligente TV con alguien a quien admiro muchísimo, Karina Falcón, la creadora de Sagrada Mujer Lunar. Si has estado siguiendo esta cuenta que tiene cientos de miles de seguidores en Instagram y quieres saber quién escribe esas palabras que estoy segura que te llegan al corazón, esa es Karina. Como te dije, ella es la creadora de Sagrada Mujer Lunar, es la directora de la Carpa Lunar SC, es escritora, editora, pertenece al clan de mujeres que leen historias, que cuentan historias y acompaña procesos sagrados femeninos con prácticas individuales y en círculos de mujeres, y hoy estoy súper emocionada de estar conversando con ella. Hemos tenido una conversación súper profunda que sé que vas a encantar. Vela hasta el final. Muy bienvenida, Karina. Estoy súper feliz, estoy emocionada de ponerle cara. ¿No? Esta es la primera vez que nos vemos cara a cara a ti, a tu trabajo, a las palabras, pero sobre todo esas palabras tan llenas de corazón que compartes cada día a través de Sagrada Mujer Lunar y todas tus otras plataformas. Así que estoy muy contenta que tengamos hoy la oportunidad de conversar y bienvenida aquí a Movimiento Inteligente TV. Oh, muchas gracias, Lea. Para mí también es un honor estar aquí contigo y haciendo esta charla, ¿verdad? Me emociona mucho. Entonces es un honor verdadero. Gracias. Bueno, estoy segura que como yo, muchas que siguen a la cuenta de Sagrada Mujer Lunar le están poniendo cara, ¿no? Entonces, me gustaría que empezáramos, si nos puedes contar un poquito cómo fue tu impulso, cómo fue tu proceso y cómo llegaste a la creación y a la concreción de estas plataformas que son, bueno, tu camino, ¿no? de servicio y de compartir. Bueno, todo empezó desde el 2011, 2012. Comencé a acompañar a mamás que también habían pasado por partos prematuros, que fue mi caso, ¿verdad? Yo tuve un bebé que nació prematuro y a partir de ahí sentí un profundo llamado a acompañar procesos desde un lugar más uno a uno, desde un lugar más, si bien tenía toda una teoría, porque yo he estudiado desde muy joven, todo lo que tiene que ver con la astrología, la rueda del tiempo, abrirme a la parte del trabajo con la diosa y del sagrado femenino. Y desde entonces se me decía, ¿verdad? Que era el 2020, un tiempo así como súper importante y vital para poder abrirnos a esa esencia femenina y que además era la esencia femenina la que abriría ese tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando toda esta teoría estaba súper bien acomodada en la cabeza y en la lógica, pero cuando llega el momento del parto, ahí es cuando me doy cuenta que eso tiene que ser justo bajado al cuerpo y que si no pasa por el cuerpo, entonces no es real, ¿verdad? Solo está ahí como una pantalla, como algo que lo cruzo y que parece que está ahí, que me ordena, pero que realmente no tenía lugar en el corazón. Entonces, bueno, como una máscara más, ¿no? Como esas tantas máscaras que tenemos y finalmente el trabajo espiritual se puede convertir en una máscara más que armo aquí, pero que nunca llego a traerla de verdad al día a día. Totalmente. Yo creo que ese es un gran rito de paso en el camino de la mística, en el camino, en cualquier camino que nos lleve a un espacio de encuentro con el espíritu, ¿verdad? O con nuestra esencia espiritual. Es eso, o sea, ser capaces de bajar de la mente todo lo que hemos aprendido teóricamente al cuerpo y poder habitarlo en el cuerpo. Y ahí es cuando se vuelve genuino y ahí es cuando en realidad te das cuenta como yo no solo quiero, no me quiero convertir en una maestra de tarot, nada más como, mira, ya este es mi título o este es mi diploma o este es mi, sino que hay todo un proceso para poder llegar ahí. Y ahí fue cuando yo me di cuenta, ¿verdad? Que esto necesitaba cuerpo. Y empecé un sendero muy bonito, muy poderoso, porque en ese entonces yo empecé a tomar sabiduría de lo nativo, empecé a tomar aprendizajes con maestros de la toltequidad, maestros y maestras de la toltequidad. Empecé también a trabajar mucho lo chamánico desde las constelaciones, desde las configuraciones, desde ciertos rituales. Entonces,
En ese momento todavía estaba como muy cuidado el espacio de lo holístico y el acceso a lo espiritual y al desarrollo humano a través de todo lo chamánico. Y entonces, poco a poco, conforme fui avanzando, me di cuenta que parte de la práctica que yo necesitaba traer era la astrología. Entonces empecé con este newsletter de astrología, trayendo la luna nueva y la luna llena. Y luego poco a poco empecé a tejer lo que ahora ya es una certificación en astrología chamánica y evolutiva. Entonces, así empecé, así empezó Mujer Lunar. Mujer Lunar nace en el 2013 y luego 2 años después nace Carpa Lunar, que es el centro de estudios. Y así fue como iniciamos. Qué hermoso, Karina. Bueno, y qué regalo, ¿no? Que a través de esa iniciación se sigue brindando hoy para todas. Y tú hablabas de esta energía femenina que se dispara en el 20 y también en tu historia escucho, ¿no? Cómo, y esto es así para la mayoría de las mujeres con negocios conscientes que conozco, cómo nuestra historia personal, con nuestro camino espiritual, con nuestro negocio se entretejen y van de la mano y no van separados, ¿no? No es la idea de emprendimiento que se me ocurrió y la maternidad por aquí y mi búsqueda por allá, ¿no? Y cómo está, si nos puedes hablar un poco de cómo en lo sagrado femenino los sistémicos, si lo queremos poner en términos más de la ciencia, es la esencia de lo femenino, el tejer, la red, estas conexiones. Claro, pues yo algo que me percaté es que para poder tomar verdaderamente la energía femenina hay que ir al cuerpo, porque es como donde se ha regido mayormente la energía masculina, que estamos hablando, no estamos hablando de varón y de mujer, estamos hablando de energías, ¿verdad? De impulsos, y este impulso o energía masculina siempre ha tenido un lugar en la mente. Ahí es en donde se nos ha pedido tenerlo en el intelecto y custodiarlo. Y entonces es como si hubieran hecho una decisión, una separación de estas dos, y la energía del cuerpo ahí en ese femenino, para mí en ese entonces fue justo conectar con toda mi biología y con todo el proceso del parto, el proceso del posparto, lo intenso que es, y cómo a partir de ahí se abre un camino bien distinto, en donde, claro, yo me veo como parte de esta diada con mi hijo y entonces digo, no puedo emprender si esto no está al centro, si esto no lo coloco al centro del propósito, de lo que sea que quiera traer al mundo y a la vida, ¿verdad? Ponerme sobre todo al servicio de la vida. Entonces me daba cuenta que el camino que ya había seguido, por muy hermoso que hubiese sido, muy exitoso, ya no me daba sentido y que ahora necesitaba sí o sí, porque era como una invitación muy grande, muy abierta, muy distinta, poder habitar ese principio femenino desde un nuevo espacio interno. Y que si yo no bajaba el cuerpo, era como si solo fuese un poco esa lucecita que titila y que parece que está ahí y que, bueno, parece que nos trae cierta luz, pero que cuando la toca se esfuma. Entonces, para que esa luz fuera genuina, sin duda era poder ir a ese espacio femenino desde un nuevo lugar en el cuerpo. Y empezó un sendero poderoso en cuanto al emprendimiento. En ese entonces era como pionero, ¿no? Esto de usar Zoom y de hacer sesiones en línea a distancia, pues era a veces impensable para algunas personas, ¿no? Y guiarlos a ese lugar. Y poco a poco se fue abriendo un proceso muy lindo de un tejido de mujeres en muchas partes del mundo que fueron resonando con esta propuesta. Qué bonito, ¿no? Y desde mi trabajo, desde Movimiento Inteligente, hablamos de cómo, y esto es un concepto de la neurobiología, ¿no? Cuando yo puedo sentir una diferencia de sensación, la conciencia emerge. Es imposible que la conciencia emerja desde lo mental. Primero, bueno, ya esta idea de emergencia, ¿no? Que es algo que ya existe en nosotros. Pero solo emerge cuando siento. Y la importancia entonces, primero de aprender a sentir, de reaprender a sentir.
y de, en lo que tú decías, de honrar tus sensaciones, ¿no? De aunque la cabeza o la conveniencia o los números te pudieran decir, este camino es el que lógicamente te va a llevar a buen puerto, con este momento en el que uno puede parar, sentir y decir, pero yo siento otra cosa, y honrar eso y permitir que eso guíe tu vida. Tú dirías desde tu trabajo ya más enfocado a todo el trabajo de la diosa, que esta conexión con las sensaciones es un primer paso para acercarnos a ellas. Yo creo que sí, porque además es muy curioso, pero la forma en cómo quizás se nos invita a participar del mundo es depletando nuestros recursos internos. O sea, es como un poco como la invitación a si depletamos la tierra, entonces también podemos depletar nuestros cuerpos en favor de alguna, algún alcance materialista. Y no es que lo materialista sea malo, pero si eso lo pones en la punta de la flecha, en algún momento tu salud, todo lo que tú eres se desintegra. Y cuando nos atrevemos a cruzar las sensaciones, los sentires, a cruzar todo lo, cómo vas habitando con tu cuerpo esta participación en el mundo, nos vamos a dar cuenta que quizá no queremos participar de esa forma, que quizá por mi historia familiar, por lo que sea que haya sucedido y que esté elaborando en mi camino, me invita a participar de una forma distinta. Pero no nos damos cuenta hasta que paramos en la sensación. Y además, algo que he descubierto yo es que la sensación nos apoya a verdaderamente validar, como decir, así es como esto estoy cruzándolo de esta forma. Y cuando lo puedo nombrar a través de las sensaciones, es cuando puedo darme cuenta realmente de lo que está sucediendo. Entonces, yo considero que hay un gran proceso que estamos cruzando ahora incluso colectivamente, que es o continuar en este como tejido de lo mental y aceptando que vamos a continuar depletándonos, pero ahora ya no es nada más el cuerpo físico, ¿no? Sino que también ya se vuelve algo con el cuerpo etérico, el cuerpo astral, o si pausamos y nos damos cuenta que al nombrar cómo habitamos el mundo a través de las sensaciones y a través de esta navegación, ¿verdad? En el cuerpo, entonces podemos asentir o no con más conciencia. Absolutamente. Y de alguna forma volver a ser humanos, ¿no? Yo siempre hablo como de esta es la era de la inteligencia artificial y el gran regalo que yo le veo es que, como en todos los avances tecnológicos, nos ha liberado, ¿no?, de hacer cosas y ahora nos está liberando de ser inteligentes, que nos abre la puerta, ¿no?, a ¿qué nos queda? Nos queda el encuerpamiento, nos queda la encarnación y nos queda esa sabiduría que surge de las sensaciones, que es lo que nos hace verdaderamente humanos. Y yo sí creo que en los próximos años todo lo que tenga que ver con volver al cuerpo va a ser la gran habilidad necesaria para poder navegar este mundo, manteniéndonos medianamente sanos mentalmente y floreciendo en esta nueva era. Sí, totalmente, porque además si hablamos un poco como de este proceso de ascensión, ¿no? Que en realidad tiene que ver con darnos cuenta de nuestra interdimensionalidad, darnos cuenta de cómo vivimos en el tiempo, pero además darnos cuenta de que somos creadores y creadoras. Y esa creación realmente la podemos resonar cuando sabemos en qué lugar estamos, como cuál es la historia. Hay una frase muy linda que ahora no recuerdo la autora, sé que es una mujer, pero no recuerdo la autora, y que habla de que el cuerpo es el primer altar de nuestros ancestros y ancestras. Entonces, es como ahí está nuestra historia, pero además también están nuestras fortalezas, como en nuestro linaje se ha creado
cuáles son las habilidades blandas que también cruzan por ahí, cuáles son las inteligencias que también cruzan por ahí. Y si no tenemos contacto con ello, es como si avanzáramos, sí, pero hay una parte que se queda vacía. Y también esto es bien cierto, estamos en un tiempo en donde este vacío existencial y estas preguntas existenciales es como, yo creo que esa es la gran pandemia. O sea, las personas parece que estamos haciendo lo que más nos gusta, lo que más, mira qué lindo, y a lo mejor estamos hasta emprendiendo con algo que en verdad nos emociona mucho, y en algún punto nos quedamos como, ¿a poco esto es todo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estoy saboreando esto que yo elegí? ¿O por qué no, por qué mi vida está tomando este rumbo como que no hay un sentido? Y en lo personal, justo al poder ir a esa parte de la práctica con el cuerpo, yo me he dado cuenta que hay ciertas historias que mi cuerpo quiere contar y que si yo no hago espacio para poder escucharlas, es como que me llevo al mundo mutilada. Y desde ese lugar es como no importa qué tanto llegué a cumplir mis objetivos o lo que creo incluso como el sentido de mi vida, es como ahí faltan partes de mí, que si no me atrevo a ir y a recoger y abrazar con mucha compasión, es como no tiene sentido nada. Exacto. Y esta completitud que hay que buscar y autovalor que es completamente independiente, ¿cierto?, del valor de lo que hago afuera. Y creo que el vacío del que hablas muchas veces tiene porque ponemos nuestro valor personal con, bueno, cómo va la empresa, el negocio, el trabajo, ¿no?, con la cuenta de banco. Y el valor personal, como bien dices, que solamente viene de completar mi autoimagen, que empieza desde como yo lo trabajo, empieza en poder sentir más las partes de nuestro cuerpo. Porque si ni siquiera sabemos que tenemos articulaciones que se mueven, músculos que se mueven, ¿no?, y podemos conectar con lo más concreto de nosotros, el conectar con lo astral, tan importante hoy por hoy, ¿no?, que donde hay una apertura en esa dirección tan enorme, pero si no estamos enraizados, eso nos confunde más que darnos esa completitud y esa llenura que tanto ansiamos en nuestra vida, que viene con poder sentirme mucho más completamente, poder conectar con una muchosidad interna que se va a expresar afuera, pero que primero necesito, como tú bien dices, y has escrito tantos poemas, ¿no?, sobre abrazar cada parte. Y es que por ahí yo algo que observo es que cuando queremos aproximarnos a caminos espirituales, muchas veces tenemos la tentación o caemos en la tentación de cruzar el mito de que hay que sobrepasar el cuerpo, o sea, que podemos hacer un bypass en todo el trabajo con el cuerpo y que más bien hay que enfocarnos en la parte etérica y todo el tiempo pensar como la conexión con el espíritu, pero no nos damos cuenta que esa conexión con el espíritu en realidad empieza en el cuerpo. O sea, no lo podemos, no es algo que tengamos que descartar para hacernos más espirituales o para poder desarrollarnos en nuestra humanidad. Tenemos sí o sí que cruzar por el cuerpo y reconocernos como parte de la tierra en el cuerpo, siendo este cuerpo nuestra tierra. Entonces es como si queremos eterizar algo que de principio no conocemos qué es. O sea, porque realmente el proceso de ascensión implica la eterización de todo lo que somos. Y cuando nos damos cuenta que si nos vamos a eterizar y solo nos enfocamos como en la eterización, ¿verdad? Y como en como en esta fantasía de, bueno, si no importa el cuerpo y solo me enfoco en la eterización, la ascensión puede ser más rápida, pero en realidad no es así. En realidad ese es como yo creo que ese incluso es una gran iniciación, poder decir, hay que ir al cuerpo, hay que mapear en el cuerpo, hay que reconocer todo esto que dice, esta muchosidad, esto que soy yo, y entonces desde ese lugar puedo sentir que ya doy el paso, ¿verdad?
que ya puedo entregarme a esa otra experiencia de la expansión, a esa experiencia incluso de la unidad, porque es como vamos hacia la unidad si desde ese proceso de individuación nos estamos tratando de paliarlo, o estamos, tampoco que tenga que ser el eterno sufrimiento, ¿verdad? Pero también algo que me he dado cuenta es justo que poder escucharnos en esa individuación en el cuerpo nos apoya a navegarlo, a navegar la emoción y el sentimiento desde un lugar más organizado. Sí, qué hermoso, Karina. Y yo digo, no, para elevarnos hay que hundirnos en el cuerpo, no hay otro camino, por más que nos gustaría, porque esto es lo que estamos haciendo hoy en el presente. Y el proceso de ascensión es un proceso, pero la ascensión, no estamos ahí, estamos aquí. Todavía tengo huesos, todavía tengo la carne, ¿cierto? Este templo maravilloso que nos acoge. Entonces, tener la humildad y la valentía de volver a él y en esto que para mí me encantaría saber tu opinión, ¿no? Es una de las, yo encuentro como las características del místico, de la mística moderna, también volver a esas partes nuestras, a darles amor, no a sanarlas, no a curarlas, no a arreglarlas, no a mejorarlas, poder estar en otra parte de mí que le puede dar amor. Y ahí es donde esa completitud de la que hablabas hace un rato, desde la sensación puede emerger, ¿no? Y salirnos un poco también, tú hablabas de la explotación y la deplotación de los recursos, pero que va de la mano con nosotros mismos, corporal y psíquicamente de nuestras partes. Esta parte es fea, no la quiero, la corto, la dejo por allá, la intento enterrar, y es ahí donde en este proceso de evolución necesitamos volver a las cuevas, volver a lo que está atrás de la puerta, ¿no? A darle ese amor. Y eso es una gran iniciación. Sí, yo creo que incluso es, porque es muy curioso cómo parecería que entonces si aceleramos el proceso o si nos vamos solo a esta parte espiritual, implica no escuchar al cuerpo, implica dejar a un lado al cuerpo o a un lado lo tangible y lo material, incluso hasta renunciar a la parte de estar aquí y ahora, ¿verdad? Materialmente. Sin embargo, cuando las personas van hacia ese rumbo o se toma ese rumbo, surgen más situaciones como ataques de pánico, por ejemplo, y más procesos en donde cuando vamos y observamos nos damos cuenta que en realidad tiene que ver con un proceso orgánico que va desde el cuerpo físico, que tiene que ir desde el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral, y que mientras más capacidad generemos para poder escucharlos, para poder movernos, ¿verdad? Esa, como ampliar la ventana, ¿verdad? Que se habla mucho. En realidad también eso es espiritual, o sea, nosotros ampliamos una frecuencia para poder escuchar todo nuestro cuerpo, todos nuestros cuerpos, y entonces poder dar esos pasos o esa apertura de conciencia. Entonces, no solamente tenemos una elevación en la vibración o simplemente abrir caminos espirituales, sino que lo hacemos en conciencia, que es muy distinto, porque traer conciencia implica estar en el aquí y ahora, implica ir a tus sensaciones, a tus emociones, a tus sentimientos, ir a esas partes de tu historia, no en como claro, en un principio va a resonar una catarsis, ¿verdad? Y muchos y muchas hemos hecho catarsis desde el 2012 hasta ahora, incluso a lo mejor empezamos antes, pero es como muchas personas que fuimos llamadas a acompañar a otros y a otras. Los primeros procesos eran catárticos y yo en algún punto abrí una formación de mujeres medicina. Yo sabía muy bien que esa formación solo iba a durar un periodo de tiempo y esa formación tenía mucho que ver con bases que cruzábamos lo catártico. Y luego posteriormente tiene que haber un acomodo, ¿verdad? Tiene que haber otro proceso que amplía nuestra escucha. Entonces,
es como si todas las herramientas que ahora se abrieron y la manera en cómo las abrimos y cómo decidimos acompañar a otros y a otras, ahora están tomando un lugar distinto hacia esa ampliación de la conciencia. Porque si solo queremos ir a esa parte etérica o esa parte espiritual sin cruzar por el aquí y el ahora, por nuestra historia personal, en realidad es como nos desfasamos. Y por ejemplo, desde la ciencia espiritual se explica el ataque de pánico, que eso también desde la neurobiología resuena un montón, pero desde la ciencia espiritual el ataque de pánico es una imposibilidad de la persona de entender lo que pasa en su cuerpo físico por darle prioridad al cuerpo etérico o incluso a la parte astral. Entonces es como, tengo sueños, tengo visiones, hay como pensamientos intrusivos que surgen y no sé dónde acomodarlos porque todavía no he generado la capacidad para poder escuchar en conciencia esta historia completa mía. Entonces, hasta que yo no lo hago, no soy capaz de ir y entonces descifrar, mira, esto ya me está llevando al encuentro con el astral. Por eso siento que me estoy yendo de mi cuerpo o por eso vienen estos pensamientos, ¿verdad? Que me están buscando para que yo pueda encontrar desde el cuerpo cómo resuenan con mi historia y poder integrarlos y poder llenarme de mí y de mi energía. Y entonces ahí sí, si yo estoy llena de mí y de mi energía, entonces puedo ir y puedo navegar, ¿verdad? Las diferentes navegaciones que muchas personas ya están también empezando a hacer sin un camino, ¿verdad? Como formativo, que ya estamos abriéndonos a eso colectivamente. Exacto, sí, qué lindo, Karina. Y efectivamente, ¿no? Como todo lo que llega a ser mainstream, empiezan a salir recetas. Bueno, si hago A o B, entonces voy a obtener C o D, que es de la mente, no es el trabajo de conciencia o el trabajo espiritual real. Es la mente que dice, bueno, voy a hacer esto queriendo el resultado. Todos los dos queremos el resultado, pero nadie quiere el proceso. El proceso, ¿no? Y eso es otra cara del sistema que explota, es otra cara del sistema de tengo que ser productiva, tengo que predecir el resultado, tengo que exprimir al máximo este tiempo, dinero que voy a hacer, incluso en un espacio a veces de meditación, y los procesos pues no son rápidos, ni son en un día, ni son lineales. Totalmente. De hecho, yo creo que algo que está sucediendo es justo eso, que ante tanta incertidumbre, y tiene sentido, estamos viviendo un tiempo de mucha incertidumbre, y hay como un deseo de necesito todo lo que me traiga certeza y además me dé como el paso a paso de cómo tengo que hacerlo. Y no abrimos paso a esa espontaneidad. Pero podría ser que yo me imaginé que este proceso iba a ser así. Y dónde está nuestra capacidad para decir, pero no está siendo así, entonces puedo abrirme a la espontaneidad y puedo ver que surge con curiosidad. Es como, no, qué miedo, mejor me cierro, mejor continúo hasta que a mí me ha pasado que, por ejemplo, ya es hasta que hay una gran confusión, como hay una gran sensación de fragmentación interna, que ya nos damos cuenta como, creo que antes debía haber hecho la pausa para poder revisar cómo estaba haciendo este proceso, ¿verdad? Llámese cualquier proceso que estemos haciendo. Es como antes debía darme a la pausa de escuchar qué está queriendo surgir ahí en mi historia para ser acomodado desde otro espacio y navegar esto para poder abrirme a lo demás, ¿verdad? Entonces, me parece interesante, me parece como normal también, ¿verdad? Por los tiempos que estamos viviendo, pero también una gran oportunidad para darnos cuenta que el verdadero camino espiritual siempre pasa por el cuerpo, siempre pasa por completar nuestras historias, sobre todo nuestras historias personales que de alguna forma van a estar ancladas con la historia del sistema, de la cultura, y desde ese lugar siento que nos dan un orden bien bonito para poder
abrirnos a una cosa que quizá muy pocas personas están hablando. O sea, como bien dices, casi todo tiene que ver con la productividad, o que ahora hay que automatizar procesos, o que ahora los procesos ya tendrían que estar más hechos, ¿no? Entre comillas, y como olvidarnos lo humano por lo eficiente. Y yo siento que a lo que realmente estamos yendo, que realmente lo que dirige esa flecha para poder navegar estos tiempos es la compasión. Es la compasión. O sea, si a mí me preguntaran hacia dónde tenemos que llegar en nuestro despertar espiritual y en la toma conciencia de nuestra espiritualidad aquí y ahora, es como llega a la compasión en el cuerpo, ¿verdad? Y hacia nosotros mismos primero. Y toda nuestra historia, la historia de nuestro linaje, que a veces es, bueno, lo que más nos cuesta, esa autocompasión, ¿no? Empezar ahí también está muy vinculado con las sensaciones. Sí, totalmente. Y además hay un proceso individual que sí o sí tenemos que hacer. Vamos a llegar a esa unidad, somos esa unidad, pero hay un proceso de ascensión que tiene que ver con el trabajo con la sangre. Entonces, es como todas las prácticas que yo haga todos los días, la respiración, la forma en cómo respiro, la forma en cómo me paro en el mundo, mi postura ante el mundo, todo lo que yo vaya haciendo en ese cotidiano pasa por mi sangre. Y entonces mi sangre va poco a poco eterizando y eterizándose en ese proceso. Entonces, nuestra sangre es nuestro linaje también. Por eso muchas veces sentimos que en estos tiempos es como, ¿por qué me está tocando trabajar con mi familia? ¡Otra vez! ¿Verdad? Y los que sentimos que no, que sentimos como que no, ya, esto ya está listo, yo siempre les digo, mira, cuando tú te sientas que ya estás redonda y lista, ve y busca a tu mamá, a ver qué pasa. Total, total. Mira que yo tuve una experiencia, ahora que dices esto de la sangre, que no lo había escuchado así como tú lo planteas. La primera vez que participé en una ceremonia de ayahuasca, hace muchos, muchos años, yo venía primero con unas cosas en el hígado y con, bueno, con unas situaciones familiares muy, muy, muy densas y muy disfuncionales. Y lo primero, ¿no?, que me muestra la abuelita me muestra así mi sangre, me dice, tu sangre te va a matar. Y ahí fue como que me hubieran enviado, que era además en mi historia literal. Y fue como que me hubieran enviado hacia el centro del infierno personal. Hasta que en un momento dije, pues si me va a matar, pues mira que me mate. Y fue una gran de soltar, de humildad, de decir, no voy a pelear, es esto. Vine hasta aquí, además me había ido, ya sabes, los viajes, estoy hablando de hace como 10 años los viajes, cuando esto no era mainstream, tampoco como es ahora. En el momento que lo solté, la misma voz dijo, ahora sí. Y aquella sangre se convirtió en una luz dorada. Es que me acuerdo clarito hasta el día de hoy. Fue tan hermoso. Y el chamán vino y me dijo, yo estaba ahí revolcándome en mi infierno, vino y me dijo, ¿ves la luz? Y yo le dije, veo todo menos la luz, ¿no? Y él me dijo, estás viendo lo que la luz necesita que veas. Y eso, bueno, yo tenía mucho proceso con el linaje, con constelaciones, con muchas cosas, pero ahora que hablas pones esto, tuve esa experiencia concreta alrededor de lo simbólico, bueno, y de que se sentía físicamente también de la sangre. Sí, es que realmente es así, o sea, nosotros venimos a purificar nuestra sangre no en el sentido materialista, sino en un sentido muy metafórico y simbólico, a elaborar muchas cosas del linaje, del transgeneracional, incluso cosas que tú bien sabes que mucho de eso, mucho de lo que pasa en el cuerpo es porque es secreto, ¿verdad? No está dicho en las familias, en el linaje, y no es que vayamos al cuerpo para descubrirlo exactamente qué sucedió, pero más bien cómo esa experiencia o eso que no fue dicho nos predispone a movernos de esta forma en el mundo. Y cuando vamos y lo escuchamos en el cuerpo,
surge otra forma de navegarlo, ¿verdad? Entonces hay como cosas que, como obsesiones que de pronto paran porque uno puede ser capaz de ver y decir, mira, qué interesante, o sea, yo cómo me muevo en este lugar y ahora tengo verdadera libertad porque me estoy dando cuenta que me movía de esa forma, pero que elijo hacerlo de otra manera y ahora mi cuerpo asiente a eso, ¿no? Ahora mi cuerpo ya me dice, si tienes el permiso, sí, ya estamos generando un espacio, estamos generando una capacidad para poder ir a ese lugar, ¿verdad? Entonces se vuelve la verdadera libertad. Entonces es en realidad un poco una fantasía. Yo a veces hasta lo siento que es como, bueno, es parte de la iniciación, pero hay que trascenderla, como pensar que podemos tener este despertar espiritual y no pasar por el cuerpo. Y ya después nos damos cuenta de que hay que regresar y decir, ah, sí, estoy olvidándome justo de toda esta tecnología, de toda esta, mis órganos, mi piel y todo lo que ahí surge, ¿verdad? Todas las sensaciones, gozosas y no gozosas, pero bueno, que ahí están como parte de esa experiencia. Exacto, y mira que lo pienso esto de que hablabas del secreto con el no escuchar las emociones, es seguir haciéndonos callar a nosotras mismas. Cuando yo quiero tapar una emoción, que ni siquiera hay muchas veces, pues es un secreto que no tienen, que ni siquiera sé qué es, siquiera 5, 6, 7 generaciones atrás, que no, pero que está la energía esa del secreto y hay algo en mi sistema nervioso de no reconocerlo siquiera en la sensación. Y en el momento que yo le doy ese permiso, aparece esa libertad que tú dices, ¿no? Y a veces en los trabajos corporales que nosotros hacemos con movimiento inteligente, no siempre los ponemos en este marco, pero luego lo que nos reporta la gente está completamente entrelazado, ¿no? El escuchar la sensación es una forma de escuchar lo que pasó. Totalmente, y hacerle finalmente espacio, ¿no? Y lograr esto, completar la historia. O sea, no tengo que saber exactamente. Exacto, y sí la historia de la mente, pero sí la historia de la sensación, la expansión, ¿no? De mi rango de sensaciones en el mundo sensorial que no tiene ni bien ni mal, es la sensación. Y que ahí es en donde surge la verdadera soberanía. Ahí, porque quizás en mi proceso, por ejemplo, puedo yo observar como por mucho conocimiento que obtuviera y muchas formas que ya estaban hechas en ese camino y que yo sentía cada vez como mayor certeza, siempre había algo que se quedaba atrás, siempre. Y yo no me sentía moviéndome libremente, ¿verdad? Y más cuando como estas experiencias del emprendimiento o incluso de las prácticas holistas, las hacíamos antes en nuestro barrio, en nuestra localidad, y ahora de pronto ya tienen como un escaparate digital en donde podemos tener un alcance internacional. Y de pronto la presión de tengo que hacer tal cosa, tengo que cumplir tal cosa, pero mi cuerpo nada más no me lleva ahí, ¿verdad? Me siento agotada, me siento cansada, me duele todo el cuerpo. Nos pone frente a otra gran oportunidad, que entonces es poder darme cuenta que toda soberanía, en cualquier sentido, la voy a ganar realmente a través de esa escucha. O sea, es como mi mente me puede decir, tienes que hacer esto, pero si yo no iba a estas historias en el cuerpo y hacerme partícipe, ¿verdad? Sentirme incluso segura en mi cuerpo, que ese fue como mi más grande descubrimiento, como puedo hablar de un montón de cosas y es todo muy bello y es todo, parecería intelectualmente que está en su lugar, pero cuando voy a mi cuerpo siento que no hay ahí un amigo, sino que hay un enemigo incluso, ¿verdad? Entonces es como se entiende que entonces muchas personas que vivimos situaciones muy traumáticas cuando éramos pequeñas, vamos y si nos están diciendo desde el New Age, ah, mira,
aquí puedes sanarte y curarte sin pasar por el cuerpo, entonces vamos. Y yo me di cuenta cómo tenía que volver a ese lugar y tenía que hacerme amiga de mi cuerpo, sentir mi cuerpo como un lugar seguro para desde ese lugar verdaderamente tomar decisiones. Y no ha habido momento de mayor soberanía para mí que estar amamantando a mi hija, sintiendo mi cuerpo como una cuna segura para mi hija y sentir cómo fluía la leche y cómo yo me bastaba completa, ¿verdad? Para ser su madre, para estar ahí para ella. Y era como, wow, esto es soberanía, esto es soberanía, ¿verdad? Entonces, y a partir de ese momento, ha sido un encuentro tan bello como en todo esto que es, yo le llamo a veces como las excavaciones corporales, ¿verdad? Que la somática va trayendo y me parece tan bonito el proceso porque se vuelve genuino, ya no se vuelve nada más algo que tengo que mostrar o algo que por ahí yo les digo siempre a las espiritualidades de Instagram y no tengo nada en contra de Instagram, tengo ahí yo también mis cuentas. No, pero todos sabemos de lo que hablas. Claro, entonces ya se vuelve algo genuino, se vuelve un habitar genuino, se vuelve un lugar seguro, genuino y desde ese lugar entonces navegas el mundo, navegas lo que viene. Y el gran trabajo que se necesita para llegar ahí de diferenciación y discernimiento, ¿no? Interno de esta sensación, es un dolor, esta sensación, tú hablabas, ¿no? De la fragmentación que se siente cuando no estás en tu camino. Si te sentís así, no estás en tu camino. No hay ¿no? Y uno se enoja con el cuerpo porque me siento mal o porque no sé qué, pero es que te está diciendo, es que por ahí no, nena, tenés que irte por este otro lado y honrar eso. El discernimiento de nuestras sensaciones, de cuando una sensación es un dolor que tengo que atravesar, cuando es un aviso de esta fragmentación, de que lo que estoy decidiendo no es mi camino, y de cuándo son sensaciones de expansión. E igual con lo que vemos en todo, y en el campo de la espiritualidad, y en el campo de la somática también, en Instagram, como tú lo decías, ¿no? De qué se siente que tiene peso anímico, en palabras de Hellinger, o qué se siente que está de verdad vivido y qué se siente, porque el discurso ahora pues te lo hace el ChatGPT, ¿no? Entonces, discurso bonito lo tenemos todos. Entonces, ese discernimiento que tanto necesitamos y tanto nos cuesta en el afuera, empieza también en el cuerpo. Totalmente. Y cómo esto que hablas, ¿verdad? Este peso anímico y también esta vivacidad, esta organicidad que se siente cuando hablas y te diriges o te manejas en el mundo y sabes que tu cuerpo está respaldándote con esa energía. O que si hay algo que está surgiendo, siempre puedes regresar a ese lugar. Entonces, también algo que me di cuenta y que he percibido mucho a lo largo de acompañar muchos grupos, muchas mujeres sobre todo, es que muchas veces vamos a propuestas en cualquier lado, ¿verdad? Está la parte de la psicología, todas las propuestas que ahora hay, porque resuenan mucho con los ambientes o con la energía de trauma que se ha quedado en el cuerpo. Entonces, como hemos aprendido solo a sentir la energía de trauma, me duele la espalda, se siente pesado, me siento un poco ansiosa, creo que este es el lugar que necesito, ¿verdad? Y entonces me voy al retiro, me voy a la ceremonia, me voy al temazcal, me voy a la... Y no tengo nada en contra de todas las herramientas, porque hay veces que percibo como, estás en contra de los maestros o las maestras. No. Más bien lo que invito es a poder reflexionar desde dónde lo hacemos. ¿Por qué me llama eso que me llama? Porque si me llama, que se siente cuando yo percibo esa propuesta y en mi cuerpo se eleva una energía que ya después cuando empiezo a nombrar en el cuerpo me doy cuenta que es una energía de trauma y que por eso es que me llamó.
Y que por eso es que de repente caigo en todos estos procesos que son más caóticos, que me fragmentan, que me lastiman, porque en realidad resonaban con la energía de trauma. Distinto es que yo conozco en mi cuerpo cómo se siente la expansión, cómo se siente el gozo, la alegría, el poder soñar. Y entonces conecto con esa propuesta y en mi cuerpo digo, esto fue un sí porque se siente expansivo, porque se siente arropado, se siente seguro. Entonces voy a conectar con esto porque sí que voy a tener más espacio para esa expansión, para ese placer, ese gozo, ¿verdad? Entonces, sin duda, poder reconocer cómo mi cuerpo se mueve, cómo está esta percepción de mi cuerpo en el espacio, con las personas, con los vínculos, nos da completa autoridad, verdadera autoridad acerca de por qué hacemos lo que hacemos o por qué elegimos lo que elegimos. Eso es, y eso es bueno, ser la soberana de ti misma, ¿no? La autoridad interna. Y no permitir que estas experiencias estáticas se confundan con la expansión, que creo que eso en lo que comentabas va mucho por ese lado, ¿no? Hay un montón de experiencias ahora que son de peak, de una gran cantidad de energía, ya sea catártica o de éxtasis, pero que casi que se toca con el ejemplo del ataque de ansiedad que ponías antes. La misma cantidad de energía desatada sin el contenedor físico activado y alejándome de mi propio autoconocimiento, porque finalmente el autoconocimiento de lo astral está llegando y yo, bueno, creo que nuestro trabajo no es conectar con eso, es abrir espacio aquí para que ello llegue a nosotros, ¿no? Claro, para que cada una de nosotras y de nosotros vaya llegando, que sea su propio caminito, ¿verdad? O sea, yo creo que ahora los que estamos continuamos facilitando procesos para la humanidad, para lo humano, ¿verdad? Pues tenemos que hacerlo lo más humanamente posible. Y entonces, claro, poder decir, estoy aquí, abro este espacio, este conocimiento, esto por lo que yo también he cruzado desde mi experiencia, y desde ese lugar soy un contenedor para que tú también puedas encontrar tu propio contenedor, tu propio espacio sagrado de exploración, y que tú puedas hacer ese caminito solo o sola, ¿verdad? Y algo que yo me he dado cuenta es que no es un camino veloz, nunca lo va a ser. O sea, yo empecé a darme cuenta que había una parte de mí que estaba ya conectando con visiones y que había otra parte de mí que no llegaba a ese lugar, que es el cuerpo físico, en el 2018. Y desde entonces empecé a hacer sesiones de experiencia somática, empezar a escuchar qué pasaba con el cuerpo, aprender de neurobiología, y me di cuenta que iba a ser un proceso lento, ¿verdad? Y yo siento que recién en el 2022 empecé a llegar a donde realmente sentía llegar en mi cuerpo físico, que realmente ya lo invité, ¿verdad? A como todo lo que tenía mentalmente, que de alguna forma resonara y estuviera coherente con el cuerpo físico. Y ahora siento como, uy, qué delicia, qué lindo que fue lento, qué maravilloso la experiencia de poco a poco, incluso como ir, ¿no? Y regresar, y de nuevo ir hacia adelante, y de nuevo saber que uno regresa. O sea, es como un proceso de cada vez aperturar para más y más y más. Entonces, es una belleza, es una bendición. Yo algo que hago mucho en mi astrología siempre es eso, vamos a encuerpar, vamos a escuchar el cuerpo, lo que sea que esto vaya resonando para ti, ve y hazlo, ¿verdad? O sea, ve y haz tu cuerpo partícipe de esto, porque si no, todo lo que hagamos no es real, pues no es auténtico. Exacto, y tú usaste una palabra hace un rato, ¿no? Vivacidad, que es una palabra que a mí me encanta, que creo que las experiencias místicas más auténticas que yo he tenido son aquellas que me conectan con la fuerza de la vida en mi cuerpo. Por más que pueda estar
asociada con una visión, con una comunicación, con seres no humanos, con guías, pero que el resultado es más vivacidad en este cuerpo. Y esa para mí es la espiritualidad, cualquiera sea la forma en la que llegas a conectar más con la vida que te mueva a ella, ¿no? Y soltar, y por lo tanto, entonces, bueno, con tu humildad, con tu apertura, con todo lo que eso implica. Así es. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Qué hermoso, Karina. Bueno, estamos llegando ya al final. Nos hizo mucho más largo la plática de lo que pensábamos. Así que no sé si tengas unas palabras finales para quienes nos están viendo. Vamos a ponerles aquí abajo a todos tus datos de contacto para que puedan seguirte, estar al tanto, vivan donde vivan de todos tus procesos, tus cursos, tu escuela, por supuesto. Y bueno, no sé con qué nos quieres despedir. Muchas gracias, Lía. Pues yo realmente quisiera simplemente agradecer y también como poder traer esta oportunidad para decirnos, estamos viviendo un tiempo precioso. Puede haber muchas cosas por ahí que se crucen y que nos traigan como este gaslighting, ¿verdad? Como que nos confundan, como que no sepamos si esto es real o no. Y ese discernimiento que podemos ir cultivando empieza ahí, empieza en el cuerpo, empieza en las sensaciones, en la navegación en el cuerpo. Y yo creo que uno de los regalos más hermosos que nos podemos dar aquí para navegar esta humanidad y nuestras vinculaciones es a través de ese cuerpo, es a través de ese cultivo de la compasión. Estamos viviendo este tiempo tan precioso y la manera de poder navegarlo en esas vinculaciones, gozarnos, o sea, yo creo que todos y todas queremos alcanzar ese alto astral y que de alguna forma la invitación a conectar con esa esencia espiritual tiene que ver con no querer encontrar el cielo allá afuera, sino que darnos cuenta que el cielo está aquí adentro, que cuando vamos amorosamente, compasivamente en la escucha a nuestro cuerpo, encontramos ese cielo en la tierra y además invitamos a nuestros vínculos, al mundo, a todo lo que hay alrededor, a habitarlo. Entonces, realmente ese cielo que tanto queremos, ese Edén que tanto soñamos recuperar, está aquí en el jardín de nuestro cuerpo. Así es. Ay, qué hermoso, hermoso, Karina. Muchas, muchas gracias por toda la sabiduría que nos compartiste hoy, por la que compartes cada día en tus plataformas, que tocas tantos, tantos corazones. Y bueno, este espacio lo tienes abierto siempre. Muchísimas, muchísimas gracias. Gratitud, Lía. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias por tu presencia. La valoramos enormemente y bueno, ya sabes, puedes seguir a Karina y si aún no estás en mi comunidad, en el Círculo de LK Movimiento Inteligente, en donde cada semana te comparto contenido absolutamente gratuito, clases de LK Movimiento Inteligente para encuerparte, artículos, entrevistas como estas y muchísimo contenido más, ve a elcirculolk.com y regístrate, allí te espero.